Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Londres, no es Bruselas, no es Varsovia y tampoco es Vietnam. Pero en todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de cagadas. Y en este caso van a ser cagadas, bueno, un mix de cagadas. ¿Por qué? Porque estamos en el programa 300 y bueno, estamos aquí en el antiguo Mad Brewing, que ahora es la fábrica de La Caníbal. Y bueno, estamos encantados de estar aquí. Grabamos en su momento el podcast 200, el Histocast 200, y que hubo una feliz casualidad que justo se iba a publicar el 3 de febrero y hacíamos, no sé si que tengo aquí apuntado, 8 años en su momento, o sea, justo daba la casualidad que se iba a publicar el día que justo habíamos publicado nuestro primer podcast y que además era el día de nacimiento de Vladelez, o sea, una casualidad como, bueno, una alineación de planetas. Y en este caso hay otra pequeña alineación de planetas porque este va a ser justo el programa 300, es el primero de la temporada que se va a publicar pasado mañana. O sea que mañana tengo que trabajar. Entonces, bueno, también hubo una infeliz casualidad que es que a continuación de ese, pues prácticamente grabamos el 25 de enero, si no me acuerdo mal, pues a continuación prácticamente pues vino el bicho, ya sabes, ¿no? Y entonces nos tuvimos que reunir. Y bueno, pues esperemos que para esta grabación no ocurra otro evento apocalíptico ni nada de esto, pues crucemos los dedos y disfrutemos de esta velada en una fábrica de cerveza, que ya augura buenas cosas, ¿no? En fin, bueno, pues vamos a intentar que salga bien y bueno, que nos quite lo bailado y disfrutemos. Por supuesto, agradecer a La Caníbal por acogernos aquí, a la fábrica, aquí que está en Julián Camarillo, en Madrid. Y por supuesto voy a ir diciendo, porque aquí tengo mucha gente, muchos agradecimientos. Mirad, agradecemos la presencia de gente que ha venido de Málaga, que ha venido de Santa Pola, que ha venido de Pamplona, que ha venido de Barcelona, de Argentona, y que han hecho presencia aquí en Madrid. Seguro que me dejo alguno, pero oye, cualquiera, incluso viviendo aquí en Madrid, pues os agradecemos que vengáis. Nos vamos a acordar, por supuesto, de que no han podido asistir, pues la otra vez sí que dio la feliz coincidencia, que era la única vez, y ha sido la única vez, y desgraciadamente va a ser la única vez, en la que los componentes de Histocast, bueno, pues nos reunimos. Y bueno, pues en este caso pues no ha podido estar Hugo y no ha podido estar Jesús. Y por supuesto, pues Berendaga, pues desgraciadamente tampoco. Guillermo Díaz, que le invitamos, pues tampoco ha podido asistir y después me pasaron audio para ponerlo. Y también José Carlos, hay un audio, pero desgraciadamente pues por razones técnicas, que es que los móviles no se pueden enchufar ahora porque ya no llevan mic jack, pues no se puede poner el audio y el micro no lo. Así que bueno, igualmente pondremos durante el programa para la grabación, o sea que los que estáis aquí asistentes pues podéis escuchar el audio de José Carlos posteriormente. Y nada, pues también agradecemos la presencia pues de podcasts como La Piedra Roseta, Despertaferro, de Lode y de Diógenes Digital, y por supuesto los últimos de Filipinas, que defienden, bueno, pues esa vieja escuela y que están ahí a los mandos. Le hemos encalomado el lío. Y por supuesto a todos los histocastos que habéis querido estar con nosotros. Y bueno, sin más, porque hay que abreviar y la batería del portátil dura lo que dura, porque hay que decir las cosas. Las cosas pueden salir mal y han salido mal. El cable cargador se ha puesto a echar humo, así que he tenido que desconectarlo y con lo que dé de batería, afortunadamente lo había cargado, bueno, pues ahí a ver lo que dura. Así que, ¿quién va a abrir fuego? Pues Tony, te toca. Tony trae titular una coalición de cagadas. Así que bueno, todo tuyo.
Hola a todos, gracias por haber venido. A ver, más que coalición de cagadas, es un poco coaliciones improbables. Yo soy muy de época napoleónica y he querido pues ceñirme a mi época y básicamente pues he traído una coalición. Inicialmente tenía que ser anglo-rusa, o sea, siempre Inglaterra y Rusia han estado a la greña. Bueno, ya está a la greña, pero bueno, lo he subido a una coalición entre rusos y polacos. Hay un chiste, en la Academia Naval Polaca, hablan con un capitán de submarinos y dice, bueno, tiene usted a babor un crucero alemán, a estribor un crucero ruso, ¿cuál hundiría primero? Y el capitán dice, pues primero hundiría el alemán y después iría por el ruso. Así, desarróllame la respuesta. Sí, porque primero el negocio y después el placer. Entonces, bueno, para empezar un poco, Rusia durante la época de las guerras napoleónicas, las guerras de la Revolución, tiene un papel un poco secundario. O sea, cuando empieza la Revolución Francesa, a Rusia no se le ha perdido nada por ahí porque tiene los ojos puestos en Polonia. Polonia pues se le ha ido partiendo hasta entonces con el Reino de Prusia. Y ya en las últimas fases, pues hay una última repartición, la tercera, se reparten entre Rusia, Prusia y el Imperio Austriaco, que también tendrá sacar alguna cosa. No lucha al principio contra las fuerzas revolucionarias. ¿Por qué? Porque muere Caterina la Grande, entra el zar Pablo. El zar Pablo al principio le da bastante igual, pero al final decide ponerse. Hay campañas, hay tropas rusas en Italia, la campaña de Suvorov, que ya hablé en un podcast sobre ese general invicto. Y después, pues bueno, como explicó Goyo en el podcast sobre el sitio de Copenhague, el zar Pablo es asesinado y llega el zar Alejandro, que también evidentemente pues primero tiene que consolidar su posición y no puede meterse en temas externos. También está el hecho pues que está un poco mirando de reojo a Napoleón y en principio pues siente una cierta simpatía hasta que llega el año 1805, se alía con los austríacos. Los que hayáis leído Guerra y Paz, pues la batalla de Austerlitz, acaban perdiendo, sigue habiendo una campaña en 1806 y 1807, hay las batallas de Friedland y Eylau, y al final pues se acaban reuniendo el zar Alejandro y Napoleón en medio del río Niemen, en una balsa, por decirlo de una forma en territorio neutral, y acaban pactando la paz de Tilsit, en la cual pues acaban siendo aliados, son las dos potencias de Europa y deciden pues prácticamente repartirse Europa entre ellos. ¿Qué pasa? Hay el tema polaco. Polonia está allí, ha habido mucha gente muchos soldados polacos que han muerto al servicio de Francia, desde Italia hasta Santo Domingo. En todas esas campañas ha habido tropas polacas y claro, hay que atenderles de alguna forma. Entonces se opta por una solución de compromiso. No hay un reino de Polonia, pero habrá un ducado de Varsovia. Un ducado que estará bajo una soberanía nominal del rey de Sajonia. Con lo cual, pues bueno, aunque normalmente los rusos cuando les mencionas Polonia pues se ponen como un gremlin en una piscina, pero al menos lo han podido sacar de encima. ¿Qué pasa? Llegamos al año 1809. Hacemos un poco, no había llegado ni a un año, y hay la guerra de la Quinta Coalición. Austria, que había sido derrotada en 1805, decide que es hora de volver a luchar. Claro, Austria había sido hasta entonces la aliada tradicional de Rusia, con lo cual, pues claro, en el caso de los rusos, que ahora son aliados de los franceses, pues claro, la mayor parte de la opinión pública rusa, la aristocracia y sobre todo el ejército, pues evidentemente está en contra de los franceses. Ellos quisieran estar con el austríaco, pero claro, están aliados. De momento, pues no pueden hacer nada. Entonces, además el hecho de que Rusia ya tiene dos guerras por entonces. O sea, Rusia por entonces está luchando en Finlandia contra los suecos. Hay una campaña épica, o sea, el Golfo de Botnia se congela y la infantería rusa cruza el mar congelado para atacar Suecia. O sea, es una marcha épica. Y también tiene una guerra contra los turcos, por la zona del Danubio, por los principados de Moldavia y de Valaquia. Están luchando por ahí, con lo cual, pues evidentemente, digamos que ya tienen el carnet, por decir una forma bastante épica. Pero de todas formas, el 10 de abril los austríacos avanzarán hasta hacia Baviera, empezará la guerra, y el zar le escribirá a Napoleón: Su Majestad puede contar conmigo, mis medios no son grandes, teniendo ya dos guerras en nuestras manos, pero se hará todo lo posible. Siempre podrá contar con un fiel aliado en mí. Evidentemente, pues bueno, es un poco una carta pues más para hacer un paripé que otra cosa.
Pero ya se pone en marcha, ya decide pues, que habrá que traer tropas rusas para apoyar a los franceses y pone al mando a un general que se llama Sergei Golitsyn. Golitsyn es una persona, no es lo que el doctor Alberto Cañas de Pablos llamaría un centauro carismático, uno de esos hombres a caballo que va liderando cargas y orientando las tropas. Es un general político, prácticamente no ha tenido ningún mando operativo, pues prácticamente desde la época de Federico el Grande. O sea, estamos hablando ya casi 30 años, 30, 40 años. Pero bueno, de momento los rusos, pues, como la guerra está muy lejos, está ya por Baviera, no está cerca, van preparando las tropas, pero no hacen nada. ¿Qué pasa? Llega un momento que los austríacos deciden abrir otro frente en Polonia, contra el ducado de Varsovia. Empiezan a invadir por ahí, así se aseguran de que no haya tropas de Varsovia apoyando a los franceses. ¿Qué pasa? Ahora ya con la guerra más cerca, pues ya toca de que Rusia empiece a actuar. Y entonces, llega incluso a Napoleón a enviarle una carta al zar Alejandro que dice: los cumplidos en las frases no son ejércitos. Ejércitos son los que las circunstancias demandan. En plan, está muy bien que me escribas cartas bonitas, pero necesitamos tropas. Entonces, el mismo 29, Alejandro le escribe a Golitsyn una carta de que dice: es necesario lanzar una inmediata y vigorosa ofensiva para silenciar las sospechas y rumores que han aparecido sobre nuestras intenciones y mi conducta personal. No pierda tiempo, ni siquiera una hora, y cruce la frontera de inmediato, incluso si eso significa avanzar con un solo regimiento o incluso un solo batallón. Claro, no son órdenes inmediatas, a Golitsyn le llega la orden el 2 de junio. Y al día siguiente, o sea, ya la guerra ya lleva 53 días, por fin las tropas rusas empiezan a moverse hacia Polonia. El ejército ruso cruza el río Bug y entra en Galicia. Pero bueno, tampoco hacía mucha falta, o sea, los polacos ya habían podido, las tropas de Varsovia ya habían podido detener la invasión austríaca. Y entonces, pues bueno, para planear el avance, Golitsyn se reúne con su enlace francés, que era el general Pelletier, y le ofrece el apoyo a la división de Arkady Suvorov-Rimsky. Arkady Suvorov es hijo del invicto general Alexander Suvorov, o sea, un general con experiencia. Pero a la vez que se está reuniendo con Pelletier, también le envía Golitsyn, que está jugando a dos barajas, le envía una carta al general Suvorov diciéndole pues que de avanzar con calma. No vamos a emprender operaciones ofensivas, no nos vamos a liar. Claro, Pelletier se reúne con Suvorov, Suvorov no sabe dónde meterse y al final pues se sincera y ya le dice al francés: oye, no vemos bien la guerra contra Austria, que sepáis que nosotros vamos a estar aquí, vamos a movernos, pero tampoco nos vamos a pasar. Y entonces, bueno, sigue habiendo presión por parte de los franceses, o sea, el propio Calincourt, el embajador que tiene Francia en Rusia, le pide al zar Alejandro que por favor que sus tropas se muevan, y Alejandro le responde sobre Golitsyn: él aún lucha como si luchaba en la guerra de los 7 años. No le demos prisas o cometería demasiados errores. O sea, en plan, no me la chuchéis, que aún la va a pifiar. Esto, Golitsyn va sin prisas y le pide a Suvorov que se limite a operaciones defensivas. Claro, Suvorov, por su parte, ordena que si las tropas de Varsovia atacan, no ataquen. Pero que si estas tropas son atacadas, si las tropas de Varsovia son atacadas, que las apoyen. No mucho, pero bueno, lo justo. Entonces Golitsyn le escribirá a Poniatowski, que Poniatowski es el comandante en jefe de las tropas del ducado de Varsovia y futuro mariscal. Duró un solo día, se ahogó en el río huyendo de los rusos, pero esto ya será más adelante. Le escribe: tengo fe en su confianza en que no dejaré perder la oportunidad de mostrar mi voluntad de actuar de acuerdo con la voluntad de mi soberano y las operaciones de sus aliados. Hemos visto cómo ven las cosas en Polonia, hemos visto los rusos, pero también están los austríacos, que son los que han empezado la guerra. Y los austríacos tienen claro que los rusos no harán nada. O sea, de hecho, el archiduque Fernando le escribe al archiduque Carlos, que es el comandante jefe del ejército austríaco: Golitsyn nos ha prometido que evitará hostilizarnos y marchar tan lentamente como pueda, y dar tiempo a que mis tropas se retiren de forma ordenada. O sea, ya vemos cómo van las cosas. Y un ejemplo de los ejemplos más curiosos es en mediados de junio, que las tropas de Austria sitian la ciudad polaca de Sandomierz. Hay una vanguardia rusa mandada por el general Karl Sievers, que está bajo las órdenes de Suvorov, y que se reúne con Poniatowski. Pero Suvorov le da instrucciones, le dice que primero no obedezca órdenes de Poniatowski sin su conformidad, que no emprenda acciones ofensivas y que se coordine con los polacos tan solo si los austríacos atacan. Si no,
se lo van haciendo las tropas polacas ellas solas. Claro, Sivers se cuenta con ese marronazo y tiene que tirar del repertorio de excusas. Y la primera muy buena es que no vamos a avanzar porque es lunes. Es lunes, es un día que tradicionalmente es de mal augurio y de mala suerte para el ejército ruso, no vamos a avanzar. Cuando ya termina el lunes, es que he perdido la cruz de San Jorge. Y entonces, claro, si la cruz de San Jorge, esto es un mal augurio, o sea, tampoco podemos avanzar. O sea, un poco es... El perro se ha comido mis deberes de la época de entonces. Claro, al final la ciudad acaba cayendo y evidentemente pues los polacos acaban enfadados, no lo siguiente. Entonces, claro, al final, evidentemente Alejandro pues ve el papel que está haciendo sus tropas, presiona a Golitsyn y Golitsyn le escribe: no es culpa mía si no hay batallas campales contra los austríacos. Es más bien poco natural que alguien fuerce a otro a una lucha si esta persona se retira constantemente. ¿Cómo ha de ser mi culpa si los austríacos temen más a las tropas rusas que a las de Varsovia? En plan, no nos peleamos porque, claro, es que los otros huyen y... De todas formas, el 14 de junio habrá una pequeña escaramuza, no habrá una gran batalla entre rusos y austríacos, por lo visto, por error, porque no tocaba en ese momento. Y de hecho, al final, o sea, los pocos prisioneros rusos que hacen los austríacos los acaban liberando en señal de buena voluntad. En plan, vamos aquí a ayudar. Pero claro, o sea, hay esa mala confianza entre polacos y rusos que se ve confirmada en el Affair Gorchakov. ¿Qué pasa en el Affair Gorchakov? Pues que resulta que poco antes de la invasión, el archiduque Fernando le escribe una carta al general Gorchakov, al general Andrei Gorchakov II, pidiéndole de forma sutil que sea neutral. Y Gorchakov le responde y le escribe: habría preferido ver a nuestros ejércitos unirse en el campo de batalla, y espero con ganas el momento en que me una su excelencia con las tropas que tengo el honor de comandar. Exactamente, en plan, quiero luchar a vuestro lado. ¿Cuál es el problema? Que la carta no llega a los austríacos, la interceptan los polacos. Y evidentemente los polacos van a los franceses con el papel. Y Napoleón, el mosqueo que pilla. Y Alejandro, evidentemente, que se ve puesto en evidencia, pues llama ya a Gorchakov. ¿Qué has escrito? No, es que como aún no estábamos en guerra, pues bueno, era un antiguo aliado y le he escrito así. Evidentemente Gorchakov acaba destituido y las relaciones pues entre polacos y rusos, que ya eran complicadas, pues siguen más complicadas aún. Y básicamente, pues bueno, la cosa crece más, se empeora aún a partir de una vez Napoleón ha vencido la batalla de Wagram, que fue entre el 5 y el 6 de julio, cuando el archiduque Fernando, el comandante austríaco, se ve obligado a abandonar Cracovia. Claro, los rusos hacen un sprint, por lo visto avanzaron 65 kilómetros en 18 horas para entrar ellos primero. Pero al poco de entrar ellos también lleva una vanguardia polaca, del ducado de Varsovia. Claro, al final la situación tensa se resuelve repartiéndose la ciudad entre los dos. Hay sector ruso, hay sector varsoviano y en principio todo bien. No. Evidentemente las tropas rusas y las de Varsovia van buscándose las cosquillas los unos a los otros, los oficiales peor aún. Y la cosa empeora cuando en el teatro de Varsovia, en el teatro de Cracovia ponen un lienzo en que se ve un sol naciente iluminando la tumba de un rey polaco, porque Cracovia es la ciudad donde están enterrados los reyes polacos, y este rey polaco se está alzando y al lado hay un mapa con las dimensiones del antiguo reino de Polonia. Claro, los rusos evidentemente acaban bosqueados, hay un intercambio de cartas entre Golitsyn y Poniatowski. A Poniatowski no se le ocurre mejor idea que firmar como comandante en jefe de los ejércitos de Polonia, y Golitsyn le contesta, le envía una carta contestándole: no reconozco ni a Polonia, que hace mucho tiempo que ya debería haber perecido, ni al ejército ni a las tropas polacas. Solo reconozco al ducado de Varsovia, que fue creado en el Tratado de Tilsit, en el que sin embargo no se reconoce a Polonia. O sea, no me escribas cosas, no te flipes, porque esto no toca. Acaba la guerra, o sea, al final ya los austríacos acaban tirando la toalla, y por parte de Polonia ellos se quedan, bueno, aparte del ducado de Varsovia se queda la parte de Galicia Oriental, y los rusos se quedan en la ciudad de Tarnopol, ciudad de Tarnotil, actualmente en la zona de Ucrania, zona donde actualmente hay guerra. A Golitsyn no lo escucharemos mencionar en 1812 en la invasión rusa, bueno, la invasión francesa sobre Rusia, porque se nos muere el año siguiente,
Supongo que todo el estrés de la campaña y al final pues tuvo su precio. Y bueno, es el primer paso de una desconfianza entre franceses y rusos que acabará llevando pues al gran armé de 500.000 de tropas de Napoleón a invadir Rusia, que también podría ser una cagada propiamente, pero de que eso ya pues yo creo que nos tocará hablar otro día. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y... Eso de no hacer las cosas el lunes y luego me ha recordado una canción que es muy conocida en Argentina, que es la de Rodolfo Zapata, ¿no, Rodri? La de No vamos a trabajar. Entonces, no la voy a cantar ahora, pero os recomiendo que la busquéis. Es muy divertida porque... Bueno, puede venir a cantarla si quiere. Lunes no, primer día de semana. Sería una macana tener que trabajar. Sería una macana tener que trabajar, pues eso. Y el martes no, del lunes día siguiente. Por lo consiguiente, no vamos a trabajar. Y así. Y todos los días de la semana, ya está. En fin, muy divertida, la verdad. Luego a ver si podemos ponerla. Además se aplica a cualquier país del mundo. Bueno, pues nada, ahora voy yo. Y os voy a contar, probablemente lo conocéis, el caso de los derechos de los Beatles. ¿No os suena? Mira, alguno por ahí sí que les parece. Bueno, pues para que sepáis, pues los derechos de la práctica totalidad del legado musical de los Beatles, pues no eran de los Beatles. Al principio sí, pero luego, bueno, pues quedaron en poder de un empresario llamado Lew Gray. No sé quién es este señor, pero yo lo cuento, ¿vale? Bueno, os cuento por qué se quedaron sin eso. Crearon una empresa que se llama Northern Songs y entonces fue creada por el representante de los Beatles, que tenía por aquí, se llama Brian Epstein, no tiene nada que ver con el Epstein del otro, y que entonces era el manager, ¿no? Entonces la cuestión es que también había por ahí un músico que se llamaba Dick James, y bueno, pues los Beatles en realidad tenían el 50% y el otro 50% pues eran de estos dos señores. Paul McCartney y John Lennon tenían 20 y 20 y el resto de los Beatles pues el otro 10 y llegaban a 50. Pero hubo una OPA, una oferta, ¿cómo se llama esto? Una oferta pública de acciones, ¿no? Y al final ellos se quedaron, Paul McCartney y John Lennon quedaron pues con 15% de esas acciones. No, yo no me dedico a esto, pero quedaron de esta manera. Alguno podrá explicar técnicamente cómo, pero el caso es que perdieron el control sobre esta empresa y por lo tanto, pues, por los derechos. Creo que una parte de los derechos sí contemplaba, pero los derechos en general no. Bueno, la cuestión es que decidieron vender estos derechos. Lennon y McCartney intentaron hacerse con ellos y no lo lograron. Y al final pues se los quedó todo el famoso Lew Gray. Y de esta manera una sola persona tenía los derechos de las canciones de los Beatles. Aún así continuaron contractualmente vinculados con esta empresa, Northern Songs, hasta 1973. Y ahora voy a citar, porque es que es tan guay que os lo voy a leer. Según el libro An Intimate Life of Paul McCartney, Paul sí tuvo la oportunidad de comprar el catálogo de Northern Songs, ya que Lew Gray, el propietario, asediado por las pérdidas, decidió vender la empresa. El precio que pedía Gray eran 20 millones de libras en 1981. Quedaos con los años y con la cantidad, porque es muy guay. Así que, bueno, pues, ¿qué hizo McCartney? Pues se puso en contacto con Yoko Ono. Yoko. Bien. Entonces, porque por el otro, pues ya la habían pichado. La habían espichado. El caso es que Yoko Ono dijo que era demasiado caro. Claro, a mí me parece que es muy caro porque no tengo ese dinero. Ni ahora ni lo tendré. En fin, la cuestión es que dijo que era demasiado caro. Y que quería pagar 5 millones, no 20. 5. O sea, no es que, bueno, te regateó, no. 5. O sea, bueno, supongo que tiró muy por lo bajo para quedarse por en medio.
me lo imagino, no sé, o sea, a ver, hay que meterse en la cabeza de ese señor. No 20 ni 10, 5. Bueno, adivinar. Pues esa oferta de 5 millones fue rechazada por Lew Grade. Pues grande Yoko, muy bien. También Paul, pues, oye, no sé, o sea, bueno, no es cuestión de cargarnos a Yoko Ono, pero vamos a hacer un poco de sangre. La cuestión es que para cuando quisieron reaccionar y hacer otra oferta tal, pues un fulano que estaba en el accionariado también por ahí pegó un golpe en el Consejo de Administración y se hizo con los derechos se hizo con el control de la empresa, ¿vale? Y bueno, pues se le escapaban los derechos, bueno, una vez más a esta gente, ¿no? Así que grande Yoko. Y bueno, pero bueno, a veces la vida te da segundas oportunidades. Y entonces, en 1985, fijaos, 1981, ahora pasamos a 1985. ¿Qué pasa? Pues que la empresa, que una empresa se había hecho con otra, bueno, al final puso a la venta una parte del catálogo. Y entre ellos, ¿qué estaba? Pues todo ese legado musical de los Beatles. Bien, entonces, ahí había 4.000 canciones y 251 de los Beatles. Bien, los abogados se dirigieron a Yoko y a Paul y le dijeron, oye, ¿autorizáis esta venta? Es decir, ¿queréis litigar de alguna manera? Yo sé que en Estados Unidos pues están ahí preparados para todo. ¿O queréis pujar por los derechos? Nosotros estamos ahí. Bueno, y entonces, claro, la viuda de John, Yoko Ono, pues no quiso pujar en ese momento, porque bueno, pues consideraba que se le iba un poco de las manos el precio que se estaba pidiendo. Ahora os digo por dónde andaban. Y Paul, pues prácticamente lo mismo. En realidad sí estaba empujando, pero voy a decir las cantidades. Lo que pasó es que al final pues desistieron. Se hablaba inicialmente, ellos dijeron, se habló, los rumores decían que 30 millones de dólares. Fijaos, habían pasado de 20 a 30, era un salto, y ellos pretendían pagar 5. ¿Vale? Bien, pero tanto Yoko Ono como Paul McCartney admitieron que eran otras cantidades mayores, que estaban hablando de más de 46 millones. O sea, que lo que les podía haber costado 20 millones, por no pagarlo, ya podían haberlo cubierto y ya lo habían doblado. O sea, una cosa tremenda. Lo que no sabían, y aquí está el giro de los acontecimientos, es que el ganador de la puja era, otro nombre en esta historia, Michael Jackson. Michael Jackson, muy amigo de Paul McCartney, con el que había colaborado en una canción en un álbum de Paul McCartney y otra en la de Michael Jackson, en un trabajo de Michael Jackson. Y en su momento, pues le había pedido un consejo profesional a Paul McCartney. Oye, dame algún consejo, porque yo soy joven, estoy empezando con todo esto, aunque bueno, pues ya está con los Jackson 5, pues, pero ahora estoy con mi carrera en solitario, en fin, pues ya sabes, ¿no? Y este le respondió que debería, Paul McCartney le dijo a Michael Jackson, que debería invertir en la publicación de canciones. Y Jackson respondió, voy a comprar tus canciones algún día. Y Paul McCartney, que hay que decir las cosas, que hay muchos ejemplos de que es un poco soberbio y un poco altanero también. A Phil Collins le dijo, mira, Phil Collins trajo un libro suyo, esto no está aquí en el guión, os lo cuento, trajo un librito suyo que había publicado Paul McCartney, una biografía de él. Bueno, la cuestión es que coincidió con él en un evento y llevó el libro para que se lo firmara. Fijaos, Phil Collins, creo que es, en música, creo que es la tercera... el tercer músico más rico del mundo, para que os hagáis la idea de todo lo que ha recaudado. Bueno, entonces fue Phil Collins a que le firmara, ¿no? Ahí, ¿no? En el evento, hola, ¿qué tal, Paul, tío? No sé cuánto, mira, me he traído tu biografía, ¿me la firman? Y entonces le dijo a su mujer, Paul McCartney, mira, no me acuerdo cómo se llama la mujer, Aurora. Linda. ¿Cómo? Linda. Linda. Linda, mira, el pequeño Phil se ha comprado mi biografía, pero claro, lo estaba humillando, o sea, públicamente. Como, bueno, la cuestión es que tenía era un poco chulo, vamos a decir las cosas. En fin. Entonces, claro, Paul McCartney pensó
que esto que le decía Michael Jackson, voy a comprar tus canciones algún día, pues que vas a comprar tú mis canciones. Si yo soy el rey del mambo, tal, y a mí me cuesta, ¿cómo lo vas a conseguir tú? Bueno, pues nada. Pero claro, es que este hombre, Michael Jackson, subió a 48 millones. Y en efectivo. Eso es muy importante. Es muy importante porque parece que había también un grupo de inversión que andaba con una oferta de 51, pero no era en efectivo. Y Michael dijo así, pum, machacantes directamente. Bueno, y bueno, se la llevó y cuando eso trascendió a la prensa, pues él comentó que claro, que había pagado por eso porque son las mejores canciones jamás escritas. ¿Vale? Bueno, eso, declaraciones de Michael Jackson. Bueno, un testigo cita el momento en el que se enteró, por esto lo quería leer, porque es que no me quiero perder nada, es muy divertido. Estaba absolutamente furioso. Dios mío, el aire se volvió azul. Paul calificó la compra como alta traición y una operación de perro sarnoso. Llegó a decir, ¿crees que alguien es tu amigo y de repente llega y te roba la misma alfombra en la que te sentabas con él? Bueno, total, está un poco enfadado, parece el Paul McCartney. Así que en 4 años pasaron los derechos de no querer pagar 20 a que no pudieran hacerse con unos derechos que ya pagaban 48. Así que grande Yoko, tuviste la ocasión y ya otro tren que se escapó. Pero, ojo con Yoko, porque ella estaba contenta. No sé si por que se joda Paul o porque no se lo llevara una multinacional. Ella dijo que estaba contenta que se lo había llevado otra persona, pero no una multinacional. Ah, bueno, vale, son tuyos, en fin, vale. La cuestión es que, grande Yoko, ella a lo suyo, feliz y genial. Paul, en su momento, contó que había escrito varias cartas. Fijaos, Paul, ese hombre que tenía gran estima de sí mismo y que tal. Claro, Michael Jackson era una estrella que estaba en ese momento subiendo a tope, pero claro, Paul McCartney era Paul McCartney. Pero Paul escribió varias veces esto lo contaba el propio Paul, escribió varias veces a Jackson, pero nunca le contestaba Michael Jackson. O sea, eso le debía saber a cuerno quemado, o sea, no quiero ni pensarlo. Y admitió que él entendía que nuestra relación está casi rota. Cuando Jackson le preguntaban por el asunto, siempre respondía, son solo negocios. Esto lo podríamos decir en inglés y quedaría muy bien, ¿no? It's only business. Vale. Así que vamos a ir a 1995, ya queda muy poquito. Jackson está sin cash. Se lo ha gastado en su Wonderland, o como se llama esto, y mil historias. Creo que para promocionar uno de sus discos se había gastado, no sé, 20 millones en hacer unas estatuas, un disparate, una absoluta locura. Bueno, el caso es que está sin placa. No tenía, más que sin placa, no tenía cash. Así que vende catálogo de los Beatles. ¿A quién? A su propia discográfica. No que fuera de él, pero sino la que le publicaba los álbumes, que era Sony. ¿Y por cuánto lo vendió? Por 95 millones de dólares. ¿Vale? Así que Michael Jackson saca casi 50 kilotones de beneficio. O sea que eso limpio. Bueno, más lo que tenga que dar Hacienda de Estados Unidos. O sea, 50 kilos de beneficio. Bien, y Paul y Yoko, en 14 años, pasaron de no querer pagar 20 a haber tenido un activo que ya hubiera valido 75 millones más. Así que grande Yoko otra vez. En 2018, ya este es el final de la historia, Paul parece que por fin se hace con los derechos de los Beatles, pero en un contrato tan privado que no trasciende la cantidad que desembolsó. Así que aquí yo la pregunta que me hago, y podemos debatirlo, y esto lo podemos dejar para hasta por un programa de misterio, ¿no? Me parece muy interesante, porque aquí ya
este contacto como debe ser, ¿no? ¿Por qué no trasciende? Yo aquí dejo una cosa. ¿Puede ser que por pudor de lo que ha podido dejar de ganar? Yo creo que por ahí van los tiros, porque las cantidades tienen que ser una cosa de locos. Así que grande Yoko, que por regatear dijiste 5 cuando eras 20. Igual era lunes. A lo mejor era lunes. Así que bueno, pues ahora va a venir Javier Veramendi. Arroba tan Veramendi. Bueno, ¿y tú qué? Consejo, cuando tengáis la oportunidad, si es una cosa que realmente os va a torturar por la noche, haceros con él y ya está. Dormís tranquilo. La conciencia, eso no tiene precio, ¿vale? Paul McCartney, pues todavía, incluso después de haber llegado, yo creo que después de haber llegado a ese acuerdo en 2018, aún así debe estar diciendo, joder, lo que me ha costado. En fin. Pues nada, Javi, te toca. Javi viene a hablarnos de la... bueno, claro. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Venga, del fracaso de la inteligencia estadounidense en la ofensiva del TED, ¿no? En fin. Lo primero me entraron unas ganas. ¿Saben aquel que dio? Sí, totalmente. Pero realmente apetece. Bueno, a mí me han obligado a levantarme para un rato muy corto, pero en fin, hay que cumplir y es lo que hay. Efectivamente, los fracasos de inteligencia, ese oxímoron que llaman inteligencia militar, que uno nunca sabe si ha llegado a existir o no ha llegado a existir, pues siempre son cosas muy, muy sonoras y muy interesantes, ¿no? Es decir, cómo con los medios que tenemos, y nuestra información es buena, nuestra información es mala. En el caso de la ofensiva del TED, nos pongo un poquito en contexto para el que esté más perdido. A finales de 1967 la guerra de Vietnam está estancada y a mediados de ese año el gobierno de Hanoi, Vietnam del Norte, ha empezado a preparar lo que sería un gran golpe, con un doble objetivo. Por un lado, derrocar al gobierno de Nguyen Van Thieu, el gobierno del sur, y una vez derrocado ese gobierno, obviamente los estadounidenses ya no tendrían nada que hacer en Vietnam y se conseguiría pues, convencerlos para que se retiren. Para esto lo que quieren organizar es una ofensiva a gran escala en todo el país, a escala gigantesca, más de 100 objetivos, y esa ofensiva va a provocar, o ellos consideran que va a provocar un gran alzamiento de la población, que es lo que va a llevar al derrocamiento del gobierno. Es decir, estamos hablando de un nivel estratégico político y no exclusivamente militar. Bien, esa es la intención de los norvietnamitas y todo esto va trascendiendo. Es decir, un fracaso de inteligencia... lo que es la inteligencia tiene varias ramas. Una cosa es la obtención de información, que es un factor, y otra cosa es el analista, el tipo del despacho, ese que no sale a la calle, cómo interpreta esa información. Y luego hay un tercer paso. Cuando al político vas y le cuentas, o al general político le cuentas lo que va a pasar o lo que has averiguado, diga, anda, venga, no fastidies. Con lo bien que me van las cosas, y ahora me sales tú en plan agorero. Bueno. En este caso falló sobre todo el segundo escalafón, es decir, la inteligencia estadounidense y survietnamita, no hay que olvidarlos en este fregado porque también hicieron su parte, tenía mucha información sobre lo que se estaba preparando, movimientos de tropas, presencia de unidades y todo esto. ¿Qué fallaron? Los analistas, y fallaron en varios aspectos. Probablemente el más serio es que cuando se enteraron de qué ofensiva, de lo que habían planificado los Vietnam del Norte, llegaron a la conclusión de que eso no tenía ninguna posibilidad de triunfar y que Vietnam del Norte lo sabía. Es decir, esto no es esto que han preparado, ellos saben que no puede funcionar de ninguna de las maneras. Y como no puede funcionar de ninguna de las maneras, tiene que ser algún tipo de truco. ¿No? Para ello, bueno, ellos se basaban en una serie de razonamientos. Por ejemplo, al atacar objetivos concretos, las guerrillas, el Vietcong sobre todo, iban a tener que salir a descubierto, y a descubierto era fácil derrotarlos, no tenían capacidad para combatir contra las tropas estadounidenses. No tenían potencia de fuego, no tenían movilidad, es decir, lo suyo era pues, la jungla, la emboscada, los ataques, el tomar el control de las zonas en cuanto los estadounidenses subvietnamitas se iban, pues ellos volvían a recuperar el control de la región, este tipo de cosas. Además, dijeron que el número de ataques planificados esto es una locura. O sea, no tienen gente, no tienen efectivo para atacar con éxito todas estas posiciones. Esto no puede funcionar. Y en tercer lugar, por supuesto, había una serie de objetivos urbanos que para una guerrilla es anatema.
¿Qué hace una guerrilla que lucha en la selva normalmente y que embosca y que se oculta y que todo esto en medio de ciudades pues como Saigón o como Hue, ¿no? Es decir, aquello no tenía ningún sentido. ¿Qué hicieron? Fue un caso clásico de pensamiento espejo. Es decir, ¿qué es lo que no haríamos nosotros? Pues esto es ni de coña. No se nos ocurra que pueden pensar diferente, ¿no? Esto, claro, ellos que decían, bueno, este plan solo tiene una posibilidad de éxito. Efectivamente, que se produzca ese alzamiento. Es decir, que antes de que se consiga éxitos militares, haya un éxito político, la gente en Vietnam del Sur se levante en masa contra el gobierno de Saigón y entonces sí funcione. Pero ellos sabían que esto no tenía ninguna posibilidad. O sea, la población estaba bastante bien asegurada en este sentido. El segundo elemento en el que se equivocaron, claro, esto no tiene ninguna posibilidad militar. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quieren con este plan? Lo que quieren con este plan es conseguir alguna ventaja momentánea que a nosotros nos siente en la mesa de negociaciones. Es decir, cuando veamos que la cosa nos está yendo mal, pues estaremos más abiertos a negociar. Es verdad que el gobierno estadounidense llevaba desde el principio buscando algún tipo de negociación con el norte. De hecho, la operación Rolling Thunder, que fueron las campañas de bombardeo de Vietnam del Norte, periódicamente se hacían tanteos para ver si, oye, nos sentamos a hablar y arreglamos esto. No, pues te tiro 2 toneladas más de bombas. Nos sentamos a hablar y arreglamos esto. No, pues 2 toneladas más y así a ver quién es más bruto. A ver quién es más cabezón. Ahora, digamos, las investigaciones más recientes y tal van trabajando que Vietnam del Norte de vez en cuando daban a entender que sí, pero en realidad nunca tuvieron intención de negociar. Es decir, ellos jugaban a largo plazo, a muy largo plazo. Es decir, ellos estaban dispuestos, precisamente, salvo esta ofensiva del Tet, que va a ser una iniciativa de Le Duan, se ha echado mucho la culpa, entre comillas, de esta planificación al general Giap, que era el que había vencido en Dien Bien Phu y que era, digamos, el militar más prestigioso en Vietnam del Norte, pero en ese momento Giap estaba perdiendo poder bastante deprisa. Y fue el presidente del partido, Le Duan, con el jefe de Estado Mayor de Giap, el que pergeñó toda la historia del TEP. Pero bueno, no me extiendo en esta dirección, que luego Goyo me riñe. Había pistas que hablaban de estos intentos de negociación, ¿no? El 30 de diciembre de 1967, el ministro de Asuntos Exteriores habían dicho en un discurso que si Washington detenía su campaña de bombardeo, Hanoi podría estar dispuesto a sentarse a negociar. Lo había dicho en condicional, y esto en Estados Unidos lo identificaron primero como una seguridad. Y, oye, si nosotros dejamos de tirar bombas, estos se sientan en la mesa de negociación. No dejaban de ser intentos, ¿no? Es decir, vamos a chincharles, a engañarles, a ver cómo funciona esto. Lyndon Johnson, en enero del 68, muy poquito antes del TED, ya dijo: el bombardeo se detendrá inmediatamente si hay conversaciones en un plazo breve con posibilidades razonables de ser productivas, y si la otra parte no se aprovecha de nuestra contención como han hecho en el pasado. O sea, la típica frase que en el fondo no dice nada. Es decir, hay tantos condicionales en esta frase que dices, bueno, pues vale, queda muy bien, ¿no? De hecho, bueno, los analistas iban también un poco en esta dirección, ¿no? Claro, lo llamativo de esto es que, insisto, la inteligencia americana ya había descubierto que se iba a producir un ataque, pero no se lo querían creer, es decir, consideraban que era algún tipo de engaño. De hecho, el 29 de enero, estamos hablando a 24 horas antes de empezar la ofensiva del TED, Estados Unidos ofrece detener los bombardeos, siempre y cuando nos sentemos a negociar, es lo mismo. De hecho, dicen, si los norvietnamitas no incrementan el nivel de infiltración y envío de suministros por la ruta Ho Chi Minh, no incrementan. O sea, no estamos pidiéndoles que paren ni que reduzcan, no, simplemente, oye, si no mandan más gente de la que mandas habitualmente, yo paro los bombardeos. O sea, parece como muy desesperado esto. A ver cómo funcionaba, ¿no? El 30 de enero el New York Times se hacía eco de esto, sobre todo en la palabra niveles normales, que era un poco lo que habían utilizado los estadounidenses, ¿no? ¿Qué son niveles normales? 5.000 soldados, 10.000 soldados, tantas toneladas de suministro, tantas armas. ¿De qué estamos hablando? Que esto van a seguir al mismo ritmo, pero van a seguir mandando gente. Entonces nosotros no paramos los bombardeos, es decir, ya había bastante movimiento a ese nivel. Otro de los errores del análisis de inteligencia que hicieron los norteamericanos fue en cuanto a la localización del ataque. 100 objetivos por todo Vietnam del Sur, como he dicho antes, se les antojaba una especie de fantasmada monumental. O sea, estos tíos, bueno, cualquiera que estudie un poco la gestión de operaciones militares, 100 objetivos es la pena. O sea, cualquier tratadista militar te diría que al tratar de atacar 100 objetivos a la vez, tú estás tonto, chaval. Empieza por 1, o 2,
y luego vamos avanzando. Es decir, cualquier teoría operacional te dice que, bueno, a nivel nacional esto es una burrada. Entonces, claro, los estadounidenses dijeron, no. Y ahí estaba el general Westmoreland, que era el comandante en jefe del MAC, Military Assistance Command Vietnam, que bueno, pues era, digamos, el alto mando estadounidense en Vietnam, que venía como organismo de asistencia a Vietnam del Sur, ¿no? Un poco bajo esta pantalla. Y Westmoreland decía que el objetivo iba a ser la base de Khe Sanh. El objetivo fundamental iba a ser la base de Khe Sanh. La base de Khe Sanh, que estaba en la parte norte del país, muy cerca de la zona desmilitarizada y de la frontera con Laos. Es decir, muy cerca de los pasos de la ruta Ho Chi Minh por Laos, y desde la que, bueno, que se había instalado para poder intentar atacar esa ruta e interceptarla. Y además tenía una característica, y es que se podía hacer un segundo Dien Bien Phu. Dien Bien Phu había sido el cerco y la destrucción de las fuerzas francesas en el 54, si no me acuerdo mal, que había provocado el derrumbe de la, digamos, de la potencia colonial francesa y la primera paz y la creación, digamos, de los dos Vietnames, ¿no? Es decir, entonces decíamos, bueno, esto es muy lógico, que lo quieran volver a intentar con nosotros y que si nos derrotan en Khe Sanh, pues por una reproducción de lo que ya había sucedido, pues nosotros, los estadounidenses, nos retiraríamos del país muy dolidos y muy dañados y muy enfadados porque nos han pegado una paliza, y ellos conseguirían hacerse con el sur. Esto es, obviamente, pues, está clarísimo, está clarísimo. Eso que decía un refrán, que la lógica es algo maravilloso, pero a veces se obtienen mejores resultados pensando. Pues era lo lógico que fueran a por Khe Sanh. Además, había pistas, otra vez, había pistas que apuntaban en esa dirección, ¿no? El 2 de enero del 68 habían capturado a 6 oficiales norvietnamitas de alto rango en la región de Khe Sanh. Claro, un batallón no lo manda un general de brigada. Cuando empiezas a capturar generales y coroneles es que hay unidades de cierta consideración en la zona. ¿Vale? Los generales tampoco es que se suelen pasear por ahí por el campo, vamos a hacer un picnic. La idea es que, bueno, pues están armando, y esto daba pistas de que había algún tipo de concentración de tropas. También se habían detectado la segunda división de Vietnam del Norte cerca de Da Nang y un regimiento entero en la zona de Hue. Hay que estar, o sea, estamos acostumbrados a lo mejor frente al este, Segunda Guerra Mundial, un regimiento es una mierda. En la guerra de Vietnam un regimiento es una unidad con unos efectivos, o sea, es una unidad importante. ¿Vale? En la zona de Hue, que era la antigua capital imperial y que era, bueno, pues un blanco importante. Claro, dijeron, tate, digamos que en la zona táctica del primer cuerpo de ejército habían analizado que habría unos 40.000 soldados norvietnamitas, y eso era un contingente muy, muy grande. Entonces decía, pues ya está. Además coincide con la que ya habíamos dicho, porque cuando además las pistas que vas recibiendo encajan con la idea que te has hecho. Decía Sherlock Holmes que nunca hay que fiarse, nunca hay que tener una teoría previa, porque si tienes una teoría previa, todo lo que vas averiguando encaja de alguna manera, martillazos, a patadas, con un poquito de aceite, pero acaba encajando con tu teoría previa. Y al final se te olvida el ancho mundo que hay alrededor y te acaban pillando. Bueno, pues en estas estábamos. Como digo, además, el MAC había hecho una serie de ejercicios tácticos sobre plano. Esto que hacemos, que se reúnen un montón de generales, se les da bien de comer y de beber, y luego pues se hace un juego de guerra para ver cómo haríamos las cosas, ¿no? Y efectivamente. ¿Perdón? Como nosotros, efectivamente. Bueno, creo que ellos con más presupuesto, pero oye, todo se andará. No vamos a invadir Vietnam, a mí me da mucha pereza. Pero bueno, ¿y qué había salido ese juego de guerra? El ataque a Khe Sanh. O sea, las cosas seguían coincidiendo, ¿no? Es decir, ofensiva general y de coña. O sea, porque nosotros sabemos que esto no puede funcionar y ellos también. Tantos objetivos, nada, lo que quieren es que negociemos, y además de atacar, van a atacar en la zona, zona táctica de Cuerpo Ejército Norte, que era el extremo, digamos, de la zona desmilitarizada, entre Da Nang y la frontera, donde estaba Khe Sanh, y van a atacar ahí. Pues nada, el 21 de enero, además, 10 días antes del inicio pleno de la ofensiva del Tet, los norvietnamitas, el Ejército Popular de Vietnam del Norte, lanza un ataque contra Khe Sanh. ¡Ah! Lo sabía, todos nos damos palmaditas en la espalda, ya está resuelto, está todo fantástico, ya los hemos pillado, pues nada, vamos mandando tropas. De hecho habían ido acumulando tropas en el norte para poder tanto defender la base como para darle apoyo externo. Estaba la primera división de caballería, estaban las 2 divisiones de marines, en fin, esto fantástico.
El 30 se lanzan una serie de ataques en la zona central del país. Los norvietnamitas se equivocaron con la fecha exacta del Tet. Y el 31 pues se arma el Belén, ¿no? Había otro argumento, y es que, claro, decían, es que la fiesta del Tet es sagrada, incluso en Vietnam del Norte, ¿vale? Es importantísima. No se van a atrever a violar la tregua del Tet. Había casos en la historia de Vietnam y además había casos victoriosos en que se había violado la tregua del Tet, ¿no? Pues ya está todo, como digo. El 31 pues se armó el Belén, los vietnamitas atacaron por todo el país y hubo que reaccionar pues de aquella manera, ¿no? Es decir, vamos a ir parcheando y tal. ¿Cuál fue el error principal, ¿no? El error principal, porque todo esto ya es un error, empezando con C, pero el gran error que cometieron los estadounidenses en todo este proceso fue el no informar a su propio público. Porque al final la ofensiva del Tet fue un fracaso para Vietnam del Norte, un fracaso militar. Perdieron muchas tropas, perdieron muchos medios, aseguraron algunos objetivos. En Hue se combatió durante casi 2 meses, en la ciudad de Hue, pero al final no consiguieron hacerse definitivamente con ninguna posición. ¿Qué es lo que pasó? Que en Estados Unidos se había vendido la guerra de Vietnam de otro modo. En el 67, como he dicho al principio, la guerra de Vietnam estaba totalmente estancada. Y entonces, en otoño del 66 de ese año, lo que se inició fue en Estados Unidos una campaña del éxito. Es decir, vamos a venderle a la gente lo bien que van las cosas en Vietnam, porque además Lyndon Johnson a final de ese año, a final del 68, se presentaba a la reelección, quería presentarse a la reelección, y obviamente cuando las cosas no están saliendo, pues siempre la oposición tiene la puñetera manía de fijarse en lo que no te ha salido bien. Cosas de las oposiciones políticas. Claro, Johnson, a título personal, ¿por qué pensaba que la situación estaba mejorando? Porque el enemigo no conseguía ninguna victoria, y es verdad que era muy difícil, porque las tropas estadounidenses y survietnamitas tenían mucha movilidad y mucha potencia de fuego. Entonces, cuando se colocaban en una posición o tomaban un lugar o se hacían presentes en un lugar rápidamente, se les expulsaba de allí, ¿no? Es decir, con lo cual todo era un fracaso. Además, el bombardeo del norte iba escalando, era cada vez más potente, con lo cual es que en algún momento se cansarán. O sea, en algún momento van a tirar la toalla, esto no puede ser eterno. Además, claro, en ese momento, antes de esta ofensiva, digamos, del éxito, ¿qué decían las encuestas? ¿No? ¿Cómo medíamos esto? Bueno, una encuesta Gallup de marzo del 67 preguntaba: ¿cree usted que la administración Johnson no está diciendo al público todo lo que debe saber de la guerra de Vietnam? El 23% contestaba que sí estaban diciendo la verdad. El 65% contestaba que no, nos están mintiendo como bellacos. Y había, claro, en octubre del 67, esto había bajado a un 21%, que nos dicen la verdad, contra un 71% que dice que nos miente. O sea, la cosa en ese momento estaba empeorando, de ahí esta ofensiva de relaciones públicas, ¿no? Claro, se hacen una serie de intervenciones. El 13 de noviembre, el embajador estadounidense en Vietnam del Sur informa al presidente de que están haciendo progresos constantes, no solo militares, sino también en otras cuestiones. Evoluciona el proceso constitucional y la pacificación, que desde mi punto de vista son tan importantes como los procesos militares. Y ya empezamos a contarnos unos a otros que no, que la cosa va bien. Aquí tenemos a Westmoreland, que el 16 de noviembre informa al Comité de Servicios Armados del Congreso, es decir, las comisiones estas que salen en los periódicos todas las semanas o 2 o 3 veces por semana, pues a la comisión que se encarga de controlar esto, les dice que se ha progresado y que Estados Unidos va a ser capaz de empezarse a retirarse de Vietnam en 2 años. Pues esto es el caramelo, ¿no? Pues nos vamos a poder salir de aquí ya por fin. Pues ya van desde el 65, es decir, esto se iba alargando, los efectivos iban aumentando, el gasto iba aumentando, había que mandar más gente. Claro, cuando dice, no, si esto en 2 años allá mejora, en 2 años yo creo que podemos quitarnos el muerto de encima, pues todo el mundo se va a casa muy contento, ¿no? Y dice, cariño, saca la botella de vino buena, que por fin vamos a solucionar. El 21 de noviembre, ante el Club de la Prensa, Westmoreland afirma: estoy absolutamente seguro de que si en 1965 el enemigo estaba ganando, hoy, sin duda, está perdiendo. El Club Nacional de la Prensa, es decir, esto se publica, pues el 22 de noviembre, el Washington Post publica en primera plana: el final de la guerra está a la vista. Volvemos a las encuestas. Si en julio del 67
el 34% de los estadounidenses pensaba que el país estaba haciendo progresos, el 46% pensaba que estaban atascados y el 11% que estaban perdiendo la guerra. En noviembre, después de estas afirmaciones, pasa al 51% que hacemos progresos, 33% que estamos atascados y 8% que estamos perdiendo la guerra. Es decir, la cosa mejora. Más de la mitad de la población está convencida de que sí, que estamos ganando la guerra, que la cosa va bien. De hecho, había incluso críticas diciendo que la administración Johnson no estaba echando toda la carne en el asador. ¿Qué tenemos? 250.000 soldados, hay que mandar 1 millón. O sea, hay que talar todo Vietnam hasta que echemos al último comunista. Es decir, había críticas que iban en esa dirección, no nos estamos implicando lo suficiente. Claro, la encuesta Harris de diciembre indica que el 62% de los estadounidenses se oponen a una desescalada. Va en esa línea, es decir, ¿cómo que desescalada? Lo que hay que hacer es seguir dándoles y más duro todavía, más medios. Mientras que el 58% dice que hay que convencer a los comunistas de que perderán si siguen luchando. Es decir, el ambiente es muy bueno. Claro, en diciembre del 68 los estadounidenses, sobre la actuación de Westmoreland, 68% que es buena o muy buena. El 16%, mediocre o mala. Como digo, todo iba muy bien. Hasta que aparece esta ofensiva del Tet. Aparece esta ofensiva del Tet, los vietnamitas empiezan a atacar en todas partes. El ataque a la embajada estadounidense en Saigón fue icónico, aunque realmente fueron 4 taraos que se metieron dentro unas horas y los sacaron de allí en cajones de pino, literalmente, porque no tuvo ningún éxito, ni tenía ninguna posibilidad de éxito. Pero claro, esto da la vuelta a Estados Unidos. Estas imágenes de los Vietcong metidos en la embajada y lo que está pasando en Hue y lo que está en los ataques a Da Nang y todo esto, digamos, en todo el país empiezan a surgir noticias de ataques de los vietnamitas y del Vietcong. Y esto a la población estadounidense pega. Si estábamos ganando la guerra, ¿cómo es posible que de repente nos arreen en todas partes? Y es verdad que como digo, en un mes y medio se restablece la situación, pero lo que queda es el gobierno nos ha engañado. Nos han engañado como a chicos. Nos han estado diciendo que esto iba muy bien y esto va muy mal. Y de hecho, periodistas como Walter Cronkite, que era un periodista muy popular en Estados Unidos en ese momento, que durante la operación, el Tet está en Vietnam haciendo una serie de reportajes y que se permite exclamar, pero oiga, esto es un desastre. ¿No? Y esto hace que todas las encuestas se derrumben. Si no me acuerdo mal, en marzo o abril ya Lyndon Johnson dice que no se va a presentar a la reelección, que nos hemos metido en pleno berenjenal. Todo esto, como digo, por un doble error grave. Primero, de inteligencia, al no darse cuenta. Y ojo, la victoria política no era lo que buscaba Vietnam del Norte, fue algo que se encontraba, oye, estupendo. Mira, el desastre militar que hemos organizado, porque lo que hemos organizado es un desastre militar, perdieron muchísimos efectivos, perdieron muchísimos medios y tuvieron que reconstruir muchas cosas. Pero bueno, este desastre que nos habíamos imaginado, digamos que para Estados Unidos esto que era impensable, sucedió y además no lo gestionaron bien, digamos, de cara a su población. Uno se puede preguntar, ¿le puedes decir a tu población en público, oye, que conozco los planes secretos del enemigo, que van a hacer esto y aquello? No. Pero sí es verdad que se podían haber hecho manifestaciones, como hizo algún general americano. Dice, la cosa no va mal, pero todavía quedan combates muy duros en Vietnam. Es decir, haber cambiado un poco el discurso para animar a la gente, pero sin decirle, no, si esto en 2 años se ha terminado y nosotros hemos ganado. Y bueno, pues fue el error que al final a Estados Unidos le costaría la guerra, porque esto ya inició un proceso, digamos, político de desafección cada vez mayor hacia la guerra, y o sea, al final tuvieron que vietnamizar, como se llamó, es decir, dar todos los recursos, apoyar con medios al ejército de Vietnam del Sur, para que se organizara un ejército que tenía excelentes unidades y muy motivada, pero otras que no eran capaces de estar al nivel de sus enemigos y al final perdieron la guerra. Y yo con esto he sido corto. Voy a aparecer una cerveza porque van a pensar que no es verdad. Si estamos bebiendo cerveza. Que, en fin, ya hicimos en el 200 hicimos una historia de la cerveza, así que, bueno, en fin, esto es antiquísimo, va por los sumerios. Que, grandes. No sé si fueron ellos los inventores, pero que lo inventó, gracias. Hablando de Walter Cronkite, cuando lo decías, me he acordado de, digo, este nombre, hay un vídeo, os recomiendo que lo busquéis,
que es el tipo retransmitiendo uno de los lanzamientos del Saturno V. No de los Apolo que ya tenían que ir a la Luna, sino de las pruebas que tenían que hacer, y era de las primeras pruebas que hacían de Saturno V, y pusieron a la gente demasiado cerca. Las siguientes veces los tuvieron que alejar. Pero el tipo dijo algo como: Dios mío, es monstruoso. Y dice, everything is shaking o algo así. Como el tipo está alucinando. Os recomiendo que lo busquéis porque es flipante. Y hay audios también, no sé si lo habrán mejorado, pero cuando hice el capítulo este de la NASA, bueno, de la NASA, del hombre en la Luna, tuve que buscar audios y cosas de estas, y era, no sé, mi definición de las páginas de la NASA era la banda de Pancho Villa, cada uno por su lado, por su cuenta, y bueno, si vas rebuscando encuentras audios con alta calidad de los lanzamientos de Saturno V y es impresionante. O sea, os recomiendo que busquéis todo eso porque mola. Y es lo de Walter Cronkite, lo busquéis en YouTube, que está ahí, tipo, no sé si está el NBC o una de estas, no sé, pero vamos, o CBS, no me acuerdo. Bueno, la cuestión, buscando, que mola, mola un montón. Le temblaban las orejas al hombre. Bien, pues nada, ahora va, digo, a estrenarse en directo, porque ya se ha estrenado con nosotros, pues Leonardo Cervera Navas, que y ahora lo podéis buscar en Twitter como @Cervera Navas. Antes no he dicho de Tony, Lord Cirencester. Y Leonardo, ya sabéis que ha hecho ya, fijaos, nada, ha hecho los 4 de los Estados Unidos de España, Los Ángeles de la Segunda Guerra Mundial, 3, y uno que está muy relacionado con lo de hoy, que es la Unión Europea, Historia de un Milagro, que es muy bonito, pero hoy nos va a contar un trocito que hablamos en su momento, pero va a incidir, va a hacer sangre. Va a contar cositas, cagadas, una cagada muy gorda en nuestra historia reciente, que es el Brexit. Bueno, ahí te dejo. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias a Goyo, a Javier, por invitarme. Qué pena que no ha podido estar con nosotros Hugo. Por cuestiones familiares me he tenido que venir en el AVE desde Málaga solo. Pero bueno, y muchas gracias también a todos los que habéis venido hoy para animar esta fiesta de 300 programas, que es una maravilla tener una comunidad Histocast tan bonita y tan humana. Pues sí, como ha dicho Goyo, yo he venido a hablaros de, yo creo que es una de las cagadas históricas más grandes de la historia de la humanidad, que es muy reciente, pero yo creo que es tan colosal que seguramente va a estar en los libros de historia durante mucho tiempo. No podemos ir al detalle, no podemos ir en profundidad, porque aquí hemos venido un poco, más que nada, para echar un rato y unas risas, pero si alguien quiere escuchar lo que son los antecedentes históricos de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues en el episodio 269, que es el capítulo 3 de la historia de la Unión Europea, la historia de un milagro, pues ahí tenéis un montón de detalles, un montón de explicaciones históricas de por qué pasa esto. Por cierto, también en ese mismo episodio, Hugo Cañete hace una explicación de lo que fue la crisis del euro, que es excepcional. Lo explica cómo hacen todas las trampas con las hipotecas y cómo llevan al mundo al borde del colapso financiero por un exceso de avaricia, que lo hace Hugo súper bien. Bueno, pues como se explica allí, es curiosísimo, pero uno de los primeros patrocinadores de la Unión Europea fue un inglés, Winston Churchill. Fue el gran promotor de la Unión Europea, pero claro, él no estaba buscando que los ingleses entraran en la Unión Europea, sino simplemente que los franceses y los alemanes dejaran de matarse. Porque cada vez
que los franceses y los alemanes empezaban a darse tortas, tenían que venir los ingleses, salir de su isla, ir al continente para que esta gente hiciera las paces, y eso era muy cansino. Entonces, por eso, Winston Churchill animó a que se montara esto de la Unión Europea. Pero claro, a ellos no les interesaba nada meterse en ese club, a los ingleses. Primero por consideraciones culturales, ¿no? Porque ya sabéis, ¿no? El imperio, ¿sabes? Tienen ese dicho que dice, hay niebla en el canal, el continente está aislado. O sea, ellos, su idea insular. Y además, en ese momento, ellos tenían casi el 70% de su comercio, no era con Europa, era con sus colonias y sus ex colonias, y por lo tanto a ellos les daba igual esto de la Unión Europea. ¿Qué pasó? Pues que se produjo el proceso de descolonización, la Comunidad Económica Europea empezó a ir como un tiro, Francia, la locomotora alemana y la agricultura en Francia empezaron a forrarse, empezaron a duplicar el PIB, cosas espectaculares, mientras que los ingleses, pues su imperio británico se les cayó, ya eso de hacer comercio con Uganda y con Tanzania, eso como que no daba dinero, y entonces empezaron y dijeron, vamos a entrar ahora sí, nos interesa mucho esto de la Comunidad Económica Europea. Pero entonces hubo alguien que les aguó la fiesta, ¿no? Charles de Gaulle, el presidente francés, les vetó. Porque Charles de Gaulle era un tío que no te perdonaba ni una. Y como a él, en las negociaciones al final de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses le hicieron el desprecio de no invitarlo para que saliera en la foto, se las tenía jurada. Y cuando llegó el momento de devolvérsela, que fue cuando ellos pidieron la adhesión a la Comunidad Económica Europea, dijo Charles de Gaulle, no. Y no. Y como tenía el poder de veto, los tuvo ahí llamando a la puerta durante varios años y no podían entrar. Pero finalmente entraron en el año 73. Pero entraron arrastrando los pies y entraron siempre poniendo los palos en las ruedas de todos los que querían hacer algo serio. Porque a los ingleses lo único que les interesaba era el money, el comercio. Eso de una unidad política y todo eso no les interesaba nada. ¿Qué pasaba? Pues que los políticos conservadores británicos siempre eran los campeones del euroescepticismo. Y era algo que utilizaban para sus rencillas internas. Cuando querían derrocar a uno de sus líderes, pues se buscaban la excusa de Europa para chincharle. Pues no está siendo bastante duro con los franceses, pues es que esto es perjudicial para los intereses del Reino Unido, y siempre utilizaban todo eso para hacer política interna. Y la cosa se puso ya realmente complicada cuando les salió un competidor por la derecha, cuando salió el partido de la independencia del Reino Unido, el UKIP, ¿os acordáis? Estos eran todavía más bestias contra la Unión Europea que los propios conservadores. Entonces, el primer ministro británico tuvo una idea genial. David Cameron, en las elecciones generales del año 2015, prometió que si ganaba, habría un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Esto es una estupidez global, porque no hay ninguna necesidad de hacer un referéndum para permanecer. En todo caso, harás un referéndum para entrar, pero una vez que ya está dentro, no tienes ninguna necesidad de consultar a la población si te quedas o no. Pero este hombre, con este cálculo político, dijo, vamos a hacer un referéndum vamos a consultar la permanencia. Y el plan de David Cameron era genial. La idea era, le hago un poco de chantajillo a los europeos para que me den más cosas, y luego voy y le digo a mi población, mira, todo lo que hemos sacado, ganamos el referéndum, le callo la boca a los de UKIP y soy el campeón aquí. Y de hecho, la misma jugada la hizo con el referéndum para la independencia de Escocia. Ahí sí le salió bien. Hizo la misma jugada y afortunadamente los escoceses votaron que se quedaban en el Reino Unido. Ahora se han arrepentido, lógicamente, porque si alguien les hubiera dicho
que quedarse en el Reino Unido significaba salirse de la Unión Europea, no hubieran votado seguir en el Reino Unido. Pero bueno, pero esto le salió mal. ¿Y por qué le salió mal? ¿Por qué salió este resultado sorpresivo de que la mayoría de la gente quería irse? Pues por dos razones. La primera y la más importante, que ha sido la más dañina para la política mundial, es que hicieron los partidarios de la salida de la Unión Europea, hicieron la campaña más deshonesta de la historia de la democracia en el Reino Unido. Mintieron a lo bestia, recurrieron al populismo, algo que nunca se había hecho en la política británica y en general en la política europea, y además fueron tan tontos que permitieron que unas potencias extranjeras interfirieran en las elecciones, algo que ya hemos aprendido, pero en ese momento no controlábamos bien, y entonces pues con unos hackers desde unos garajes de San Petersburgo, pues ellos sabían perfectamente los condados donde había una pequeña diferencia y sabían que poniendo determinados anuncios en las redes sociales, ahí podían hacer que esa pequeña diferencia cambiara, y eso fue lo que influyó para el resultado sorpresivo de que de repente hemos perdido el referéndum. Nadie se lo esperaba. De hecho, el primer ministro británico estaba pidiendo la permanencia. No querían salirse. La misma interferencia extranjera se produjo en las elecciones estadounidenses. ¿Visteis la cara de Donald Trump cuando salió a dar el discurso de la victoria? No se lo esperaba. O sea, nadie contaba con que Donald Trump iba a ganar las elecciones. No tenía ni preparado un discurso de la victoria, pero hubo cierta manipulación en las redes sociales y se dio la vuelta, ¿no? Pues lo mismo pasó con el Brexit. Y claro, el problema es que como nadie se lo esperaba, pues que no había ningún plan. Nadie tenía ni puñetera idea de cómo hacer aquello. Ni los ingleses lo habían pensado, ni los europeos lo habían pensado. Así que lo primero que pasó fue que el primer ministro, David Cameron, fue su primera víctima política y tuvo que dimitir porque él había abogado por la permanencia. Como perdió, pues se tuvo que ir. Y la que pusieron para reemplazarle a él fue Theresa May, que también había estado defendiendo la permanencia. Ella había dicho en el referéndum que era perjudicial para el Reino Unido salirse. Sin embargo, como ahora ya era la jefa del Partido Conservador, pues empezó a cambiar el discurso, donde dije digo Diego, y utilizó esa expresión tan famosa de Brexit means Brexit, lo cual fue un gran error porque la señora perdió toda su credibilidad. Alguien que llevaba todo el tiempo diciendo que esto era dañino, ahora de repente es lo mejor del mundo, y entonces el Partido Conservador empezó a tener un montón de problemas. Ella pensaba que convirtiéndose en la jefa del ala dura podría controlar a los euroescépticos de su partido. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero que va, porque el Boris Johnson no paraba de dar por saco y de criticarla y estuvo haciendo todo tipo de maniobras internas hasta que consiguió derrocarla a la Theresa May y se puso el propio Boris Johnson de primer ministro, y fue Boris Johnson el que culminó el proceso del Brexit, que fue un proceso agónico que duró 5 años porque realmente lo que estaban intentando conseguir era la cuadratura del círculo. Era imposible estar mejor cuando te sales. Esto es como en un divorcio. En un divorcio, pues pierden las dos partes. Es imposible venderlo como que las dos partes ganan. Siempre, bueno, pues hay que partir los bienes, ¿qué hacemos con los niños? Es un follón. Entonces tú no puedes intentar vender un Brexit como un éxito, y eso es lo que quería Boris Johnson hacer en todo momento. En realidad, el artículo 50 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea prevé la salida de cualquier Estado miembro si quiere. Es decir, en principio la salida no tendría por qué ser una cagada. Está previsto y se puede uno salir del club. ¿Por qué es una gran cagada? Pues porque todo lo que ellos dijeron que iba a pasar, todo lo bueno que iba a venir para el Reino Unido, no pasó.
se vio claramente de que habían mentido. Os doy algunos ejemplos de la clase de cagada que estamos hablando. ¿Os acordáis cuando empezaron a poner unos autobuses que circulaban por Londres que tenían un cartel que decía: cada semana mandamos 350 millones de libras a la Unión Europea, invirtámoslas mejor en el Servicio Nacional de Salud? Ahora, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? En vez de mandar el dinero a la Unión Europea, lo mandamos a los hospitales. Bien, pues según el Centro para la Reforma Económica, el Producto Interior Bruto del Reino Unido es hoy entre 2 y 5 puntos más pobre de lo que hubiera sido si hubiera seguido siendo miembro de la Unión Europea. Lógicamente, con una economía peor, más empobrecida, es imposible seguir financiando el Servicio Nacional de Salud como se estaba viendo. Entonces, sencillamente, esos 350 millones no han ido a la Unión Europea, pero tampoco han ido a la Seguridad Social británica. Se han evaporado porque se han empobrecido. También decían, Europa sí, Unión Europea no. Vamos a ser más listos y vamos a hacer acuerdos comerciales de tal manera de que vamos a hacer mejores acuerdos con terceros países y ganar más dinero. Bueno, pues a día de hoy el Reino Unido todavía no ha conseguido firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. No les ha salido bien. Y todos los demás países terceros a los que han ido a negociar les han dicho: a mí me ponen lo mismo que teníamos cuando estabas en la Unión Europea. A mí no me cambies, porque yo tengo que hacer los mismos negocios con Francia y con Alemania, y si ahora empezamos a cambiar las cosas, esto es un lío. Con lo cual no han hecho nada más que encontrarse con otra barrera, otra frontera con la Unión Europea, y no han tenido ninguna ventaja. Y luego también decían aquello de, que ahora está muy de moda, porque en la política española el tema de la inmigración vuelve recurrentemente, pues ellos lo utilizaron en el Brexit y dijeron: vamos a tomar el control sobre la inmigración. Claro, ellos decían, con el Brexit vamos a conseguir echar 500.000 de trabajadores comunitarios, españoles también, italianos, franceses. A esto nos los quitamos de en medio y los puestos de trabajo vienen para los ingleses. Qué guay, ¿verdad? Bien. Por supuesto, si los españoles y los italianos estaban allí cogiendo empleos, eran porque los ingleses no los querían. Lógico, porque un inglés tiene más ventajas sobre un español para que le den el trabajo. Lo que ha pasado es que de esos 500.000 empleados que se han ido, solo han podido reponer 130.000 con trabajadores no comunitarios, que no trabajan tan bien como los comunitarios, y se han encontrado con casi 400.000 puestos vacíos que no contribuyen a la economía del Reino Unido. Estamos hablando de enfermeras. Enfermeras españolas había un montón y muy buenas. Estamos hablando de arquitectos, estamos hablando de transportistas, estamos hablando de constructores. Todos estos han ido porque como le han hecho la puñeta con los visados, y ahora tienen verdaderos problemas para cubrir esas necesidades. Una auténtica cagada. ¿Qué pasa? Pues que la inversión extranjera en el Reino Unido ha caído un 30%. Y el número de estudiantes extranjeros en las universidades británicas ha caído un 50%. Es decir, antes del Brexit, todo el mundo que quería mandar sus hijos al extranjero, en la Unión Europea, pues lo mandaba al Reino Unido, para que aprendieran bien inglés, porque eran unas universidades de excelencia. Hoy en día, pues se van a Francia, se van a los Países Bajos, se van a cualquier sitio, pero no se van al Reino Unido. Imaginaros el impacto económico que eso tiene sobre un sector tan importante como el sector educativo. Hay ciudades enteras en el Reino Unido que viven de sus universidades. Si las universidades se vacían o se llenan de chinos, pues no es lo mismo. Y lo peor de todo es el crimen tan grande que ha sido el sacar a los jóvenes británicos del Erasmus. Eso es un crimen, porque hoy en día los pobres estudiantes británicos pues no pueden viajar. Y fijaros que se ha hecho una encuesta y el 51% de los encuestados piensan que deberían de reentrar en el Erasmus, porque es una cosa beneficiosa para ellos. Pero tanto el gobierno conservador anterior como el actual, el laborista, se ha negado a que
incluso cuando la Comisión Europea le ha ofrecido al Reino Unido, venga, os dejamos entrar, han dicho que no. No lo han explicado muy bien, pero lógicamente es ese sentimiento de superioridad. Si nosotros ya hablábamos inglés, ¿qué necesidad tienen nuestros chicos, que son tan buenos y hablan también inglés, de irse a España o de irse a cualquier otro país? Esa es la explicación que tiene la cosa. Es un tema totalmente cultural. Y hablando de encuestas, ¿qué piensan los británicos a día de hoy del Brexit? ¿Piensan que fue la decisión correcta o fue la decisión equivocada? Bueno, pues 8 años después del referéndum, el 14% no sabe, no contesta. El 31% piensa que se hizo lo correcto y el 55% piensan que fue un error. El 55% piensa que fue un error. Fue una cagada. Exacto, fue una cagada. Pero, ¿significa esto que el Reino Unido va a volver pronto a la Unión Europea? Pues lamentablemente no. Porque la misma encuesta, cuando le preguntas a la gente si cree que el Reino Unido debería devolver, solamente el 30% dice que debería devolver. Con lo cual, la clase política británica ha puesto a su país en un callejón sin salida. Porque todo el mundo sabe que están peor, pero no pueden volver. Y así van a estar durante, yo pienso, una generación, porque a menos que cambien mucho las cosas. Entonces, esta cagada hay que ponerle nombres y apellidos, porque estas cosas no pasan porque sí. Estas cosas pasan porque hay determinadas personas, con nombres y apellidos, que la cagan y hacen que con su cagada el resto, miles, cientos de miles de personas, vivan peor. Estas personas son David Cameron, al que le han recompensado recientemente haciéndolo ministro de Asuntos Exteriores en el último gobierno conservador que ha perdido las elecciones. Nigel Farage, ¿os acordáis del impresentable este de UKIP, que se cargó su propio partido? Pero ahí está. Por supuesto, Boris Johnson, que también es responsable de todo esto, con sus tonterías, subiéndose en la grúa con las banderas británicas. ¿Os acordáis de todas esas payasadas? Pues todas esas payasadas ahora hace que haya muchísima gente más pobre en el Reino Unido que antes. Y una persona que casi nunca se menciona, pero hay que mencionar, que es Jeremy Corbyn, el líder laborista en aquel momento. Los católicos sabéis que decimos que se puede pecar por pensamiento. Pecar de pensamiento, un concepto un poco raro, pero bueno, nosotros los católicos decimos que se puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, pues el Jeremy Corbyn pecó por omisión, porque el tío tendría que haber sido más claro a favor de la permanencia, pero como era un antisistema y un tío que no estaba muy bien en todas sus ideas, pues se puso como de perfil y esa fue la diferencia del 1% que llevó al Brexit. En definitiva, esto es lo que nos pasa a todos y en todos los países cuando permitimos que los asuntos públicos los gestionen personas que no están pensando en los intereses generales, sino en los intereses personales o de su propio partido. Así que las cagadas al final las pagamos nosotros. Muchas gracias por la atención. Pues sí, eso de pecar por pensamiento, y te voy a traer una anécdota. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, lo estaba buscando ahora en el móvil, pero fue un historiador muy famoso, Rodri, a lo mejor me puedes ayudar, que siempre, bueno, lo conoció mi padre allí en Buenos Aires, que fue presidente de la República, allí en el exilio. Sánchez Albornoz. Sánchez Albornoz, exactamente. Lo conoció mi padre y era amigo de él. Y contaba un montón de cosas, incluidas alguna cosa de Soria y de paisana de Soria. Pero bueno, a lo que voy. A él lo tenía, un fraile le venía y siempre le insistía de que se confesara. Confiésate, tal y tal. Y decía, no me puedo confesar, era muy católico.
no me puedo confesar porque estoy en pecado mortal. Estoy en pecado mortal porque toda la mañana me levanto y estoy diciendo, a ver cuándo se muere este fulano. Y eso, como cristiano, no lo puedo admitir. Estoy en pecado mortal y no me puedo confesar. En fin, pues eso, ese es el pecado del pensamiento. Pues nada, ahora, bueno, ya hemos traído todas las cagadas, seguro, 400.000 que se nos puede ocurrir, pero ahora yo creo que lo que toca es recordar a una persona que no está aquí, que es David, y que bueno, que cuando el 3 de febrero de 2012, creo que fue, pues se publicó el primer podcast, pues cuando fui a grabarlo, pues lo primero que pensé, digo, bueno, pues tengo que hablar con Hugo y tengo que hablar con David, porque son con los que yo hablaba de batallitas de estas. Hugo porque era mi compañero de piso y David porque había sido compañero mío de la universidad. Entonces, bueno, pues ahí se metió con nosotros, iniciamos eso que por supuesto no pensábamos que iba a tener el alcance que tuvo después. De hecho, cuando vimos el primer capítulo dijimos, ¡ay, pues, que lo han escuchado 100 personas! Y al día siguiente 300, pero bueno, ¿y esto? Y luego los siguientes programas ya era pues, ¿pero qué es esto? Es un disparate. Cuando ya son miles de personas que te escuchan, pues claro, es una cosa, piensas que es una cosa de 4 gatos y tal. Bueno, en fin, la cuestión es que pues nada, pues era el momento de recordarle. Yo la verdad es que no soy muy dado a esto, quiero decir, era mi amigo, ha sido compañero de la universidad y bueno, pues obviamente le tengo aprecio, pero estoy seguro que él, por supuesto, estaría encantado y seguro que está en el Valhalla o donde esté, pues brindando con cervezas y por supuesto que querría que siguiéramos con este rollo. Por supuesto, un caído en el camino y ya está. También hay que decir las cosas, cuando iniciamos esto dijimos, bueno, vete a saber cuánto dura esto. Cuanto más dura, pues más posibilidades hay, estadísticamente, de que la gente caiga. Así que, bueno, en fin, la ha tocado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, Kurt, que está aquí presente, que ha tenido a bien venir desde Pamplona, que se ha pegado una paliza de horas ahí, pues quería decir un par de cosas. Por supuesto, el que quiera decir lo que sea, el que le apetezca, pues que lo diga, ¿vale? Yo no soy muy dado a esto. Hay alguna persona que nos ha dicho, algún oyente que nos ha dicho, ¿cómo es que no habéis hablado tal y cual? Pues mira, es que pues a veces las cosas no están de Dios para hablarlas y ya está. Así que, bueno, me había dicho todo tuyo, por favor. Buenas tardes a todos, gracias por venir a celebrar con los compañeros de Istocast estos 300 programas, que seguramente serán 500 y 600. Quería dedicaros unas palabras, a ver si consigo ser breve, a ver si consigo no emocionarme y a ver si consigo que esto no sea un bajón, ¿no? A veces uno vive un día normal, vive una semana normal, parece que no va a pasar nada, es algo anodino, no es lunes, es viernes en este caso, y de repente recibe una noticia que no espera. En mi caso, un viernes a las 7 de la tarde recibí la noticia de que una amiga muy querida, tan solo 35 años, a la que llevaba sin ver aproximadamente 3 meses, se había muerto. Se había muerto y había dejado una carta para mí. Esa tarde no dormí, esa noche no pegué ojo. A la mañana siguiente me levanté un poco zombie y entonces me encontré con un mensaje tuyo que me decía que David se había muerto. 40 y pocos años tenía, me pareció injusto, el dolor fue el doble y la verdad es que estuve muy afectado porque me cambió el paso completamente, ¿no? Entonces, cosas que a veces no piensas, la vida, la muerte, lo que te llega, pues de repente lo tienes delante. Cuando recibí la carta de mi amiga, que era una carta extensa y muy bonita, había una cosa que me decía que era, te pido que no me olvides porque mientras me recuerdes, en cierta forma seguiré viva y mientras siga viva estaré a tu lado. Me pidió algo que realmente no me tenía que pedir porque
ella estaba vinculada a un montón de cosas, películas, cuadros, momentos, situaciones, y para mí es imposible no ver determinada película, leer determinado libro, leer determinado cómic sin acordarme de ella, y por lo tanto, mientras tenga la suerte de mantener mis capacidades cognitivas, no la voy a olvidar y va a seguir viva. Con David me pasaba exactamente igual. Lo quería mucho, lo veía poco porque vivíamos en dos localidades muy distintas. Teníamos la suerte y el punto de unión de que éramos dos aficionados bárbaros a la aviación y teníamos un montón de cosas en común. Y con David me pasa lo mismo. Hay un montón de cosas que no puedo ver, escuchar sin acordarme de David. Es decir, si yo veo una imagen de un hidroavión Catalina, automáticamente me acuerdo de David porque era su avión preferido. Cuando voy a la estantería de mi casa a coger un libro y veo la maqueta que tengo yo de una 4 Skyhawk con los colores de la Armada Argentina, me acuerdo de las veces que he hablado con él del desempeño de estos pilotos en las guerras de las Malvinas, y de que teníamos que hacerles una vez un histocast reconociendo ese trabajo. De hecho, me ha pasado, y es curioso, cuando hablaba Beramendi del general Westmoreland, porque me acuerdo que cuando grabamos el especial de Vietnam se reía mucho David con una anécdota que conté, y es lo mal que llevaba después de la operación Rolling Thunder, en la que arrasaron gran parte del norte de Vietnam, que el New York Times empezó a llamarle General Westmore Devasted Land y lo llevaba fatal, ¿no? Y me acuerdo, entonces ha sido decirlo y automáticamente me he acordado de David, y me he acordado en esas otras cosas que he compartido con vosotros, y entonces mi recuerdo, como quiero recordarlo, porque quiero recordarlo así, es asomado a la ventanilla de un Catalina que va a prácticamente 1,5 metros del agua, se está despidiendo, está saludando con esa sonrisa que conocéis, ese humor, ese sarcasmo que tenía David, Masi, Masilla, y lo quiero recordar así. Y si busco hacia dónde va, y aquí mi lado católico, como ha pasado con el compañero que ha citado antes, interviene, me acuerdo de las veces que he estado en las ceremonias a los caídos en el ejército, y esa parte que dice que cuando la pena nos alcanza, lo que tenemos que tener claro es la certeza, la promesa de que Dios ya lo ha devuelto a la vida y lo ha llevado a la luz. Así que cada vez que veo algo que me recuerda a David, lo recuerdo así en ese hidroavión y yendo hacia esa luz prometida que también espero alcanzar. Y os pido un aplauso para él. Ahora vamos con el mensaje de José Carlos, que nos tiene algo que decir. Hola, queridos amigos, soy José Carlos. Bueno, primero, perdonad la no asistencia a vuestra reunión, es vuestro último audio al que he sido invitado porque estoy de vacaciones. Habéis puesto una fecha un poco fastidiada. ¿Qué os voy a decir? Enhorabuena por los 300 programas. Me parece una auténtica barbaridad, Los que sabemos de qué va esto, más que nada valoramos esa cantidad de trabajo. Primero la cantidad, 300 es una pasada. Luego la regularidad que tenéis en la grabación, sin fallo prácticamente, y por supuesto la calidad. Es decir, son muchos audios editados o publicados de manera regular y con una calidad excelente, y de ahí, bueno, pues vuestro éxito, estar en los podcasts más escuchados, ¿no? Un buen equipo, de luego, que conozco casi en su totalidad, y considero, bueno, pues amigos y compañeros, y miembro, por supuesto, de Histocast, para que grabé unos cuantos audios y alguna vez, pues quién sabe, volvernos a grabar juntos. Y sobre todo un equipo con un excelente capitán como es Goyo. Un grupo de amigos unido y coordinado, y bueno, y ahí están los resultados. Poco más puedo decir. Nadie sabe lo que es llevar un proyecto así durante tantos años. Es de verdad que es un trabajo encomiable de todos, ya te digo. Todo, digo, hilvanado por Goyo, pero en fin, sois unos tíos estupendos y realmente estáis haciendo mucho por dar a la gente a conocer pues, su historia y su pasado, y hacer reflexionar, y en fin, ¿qué voy a contar? ¿No? Por todo lo que digas poco. Pues sí, yo me considero miembro de Histocast, obviamente, y así lo hago saber siempre que puedo.
siempre que puedo. Y yo creo que vosotros ya lo sabéis, que cada vez que me han hecho una entrevista o puedo hablar de los orígenes de Memoria de un tambor por ahí, pues os recuerdo y reconozco, evidentemente, el origen del podcast Memoria de un tambor que yo llevo. Memorias de un tambor nace en Istocast, y yo digo que a ver si algún día volveremos a grabar algo juntos. Por supuesto, especial recuerdo para nuestro David Nagan. A David lo llevaremos siempre con nosotros y todos sabemos que no es un tópico fácil lo que acabo de decir. Hay que dar su trabajo y, por supuesto, espero que os esté llegando su ánimo en forma de recuerdo, ¿no? Ánimo para continuar, mucho ánimo para continuar en tiempos en que, aunque parezca mentira y a alguien puede parecer exagerado, la libertad de expresión cada día está más amenazada. Es decir, aquí cada día la opinión libre molesta a más gente, a los que todos sabemos. Incluso se llega a legislar sobre lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que decir. No son tiempos fáciles, hay mucha presión ahí fuera, ¿no? De una escombrera intelectual que es la que se está haciendo con la manija de todo esto, y creo que los podcasts independientes son un apartado para proteger, por lo menos, y que la gente pueda elegir lo que quiere escuchar, ¿no? Sin ningún tipo de corsé. La mayoría de los podcasts ya se han sumado a diferentes plataformas, y ya digo que solo quedamos algunos que circulamos por aquí de forma libre y ofrecemos los contenidos de forma gratuita y con nuestro feed a disposición de quien quiera descargar nuestros audios. Por eso me siento más unido a Istocast, obviamente, aparte de todo lo que he dicho antes. Yo que ya más no puedo decir. Amigos, nada más, no voy a hablar más, ni voy a enrollar. Que paséis una jornada estupenda, que bebáis mucha cerveza con mesura, que charléis, que riáis, que ya escucharé vuestro audio. Y ya digo, estoy de vacaciones y me ha pillado a contramano. Y sobre todo, a seguir con la misma ilusión de siempre. Creo que hace falta, Istocast hace falta, y nada, lo que digo, tomad esa cerveza por mí, que no estaré, y abrazos enormes para todos. Y nada, ahora vamos a hacer pues un selfie entre todos y ya despedimos. Y por supuesto ya aprovecho y gracias por estar aquí, y los que estén escuchando por ahí, por supuesto. Y ya como es tradicional, pues damos las gracias a los, pues por supuesto, a todos los oyentes que con su boca a boca pues transmiten estos programas, que llevamos 300, y entre ellos a los mecenas, que alguno habrá por aquí, y por supuesto a los héroes de la Termópila, José Ángel, que está ahí apuntado. Pues muchas gracias. Ya, vamos ahora a decir Semper Fidelis, pero vamos a sacarnos un selfie. ¿Vale? Le doy la vuelta. Por cierto, que nos acerquemos y tú te pones arriba. Me acerco así. A ver. Que no sale, ¿sabes? Ahí yo necesito cosas de estas. Bueno, ¿por qué salgo yo en primer lugar? A ver. No, hay mucha gente que no sabe. No me da tanto de los palabras. Estabas mejor delante. Sí, yo creo que sí. Aunque salgas más. Ahí. Sí, como Jules, ¿no? Ahí. Ahí. Venga, Semper Fidelis. Ahora, ya. Brexit es más corto. Brexit es más corto. Sí. Podríamos haber dicho Brexit. Entraste en istocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Istocast! ¡No es Esparta, pero casi!
Hola amigos de Histocast, aunque no pude estar en la ceremonia el otro día, obviamente no podía perderme el programa 300, así que aunque sea en alma y no en cuerpo, pues os voy a contar un par de anécdotas graciosas que le hubieran encantado a David sobre el espionaje industrial tan intenso que llevó a cabo el KGB en la década de los años 70 y 80 en busca de la tecnología que no tenían, tanto para sus fuerzas armadas como para la tecnología que necesitaba la economía y la sociedad en su conjunto, y pues una serie de contramedidas que logró poner en marcha la CIA junto con algunos servicios de inteligencia como el MI6 británico y la inteligencia francesa para intentar frustrar esa acción del KGB. Podemos empezar por julio de 1981, cuando el presidente Reagan se reunió en Ottawa, en Canadá, con el recién elegido presidente francés François Mitterrand, y en un encuentro privado y en voz baja, el dirigente francés le dijo a Reagan que la inteligencia francesa había captado a un agente bien situado dentro del Departamento de Ciencia y Tecnología del KGB, que era el Directorio T, que formaba parte del primer directorio principal, y con el nombre en clave de Farewell, la verdadera identidad del agente era en realidad Vladimir Petrov, que era un oficial superior de la línea X del KGB que se encargaba de robar secretos científicos y tecnológicos occidentales para el Directorio T. Petrov se había convertido en un amante de todos los franceses durante el tiempo que estuvo destinado en París, donde trabajó encubierto como empresario soviético, y claro, al final a Petrov le acabó encantando el estilo de vida parisino, incluso guardaba una caja de champán en el maletero del coche siempre por si acaso, y claro, esto hizo que el contraste entre las libertades de las que disfrutaba en París y la magnitud del robo de propiedad intelectual occidental que estaba llevando a cabo la inteligencia soviética, en la que él mismo estaba implicado, pues acabó provocándole una crisis de fe. Así que en 1980, ya de vuelta a Moscú, envió un mensaje a la inteligencia francesa con un hombre de negocios francés que estaba de visita en la capital soviética, en el que ofrecía sus servicios a los servicios secretos occidentales. Este Petrov fue o va a ser supervisado con el nombre en clave, como he dicho, de Farewell, por el Servicio de Seguridad francés, el DST, con la ayuda también del MI6 británico. El jefe del espionaje de Mitterrand había entregado información de inteligencia obtenida por Farewell durante el año y medio anterior al asesor de inteligencia de Ronald Reagan, que era Bill Casey, y claro, el botín de secretos soviéticos, conocido también como el dossier Farewell, confirmó la peor pesadilla que tenía la CIA, y es que, según un oficial de esta agencia de inteligencia, pues decía, nuestra ciencia estaba contribuyendo a su defensa nacional, es decir, a la defensa nacional soviética. Así que el dossier de Petrov pues, contenía 4.000 documentos de espionaje tecnológico del KGB dirigido contra los países occidentales. Según reveló el agente soviético, la Comisión Militar Industrial Soviética, cuyo acrónimo es VPK, había encargado al Directorio T y a la Línea X una amplia ofensiva de espionaje contra los gobiernos occidentales en diversos sectores y campos. Los cotos de caza de los oficiales de la Línea X eran las ferias comerciales tradicionales, pero sus actividades de espionaje llegaron también incluso al espacio. La empresa espacial conjunta soviético-estadounidense que llevó al espectacular acoplamiento Apollo-Soyuz en 1975, por ejemplo, símbolo de la distensión ante el mundo, pues había sido utilizada supuestamente como una operación de espionaje soviético al programa espacial estadounidense, y uno de los cosmonautas era un presunto oficial del KGB que robaba todo lo que caía en sus manos. Petrov, es decir, Farewell, identificó a hasta 200 oficiales de la Línea X del KGB que operaban en países occidentales y hasta 100 agentes, es decir, gente captada, adicionales que se hallaban en proceso de o bien de captación o ya suministrando información de sus respectivos departamentos. Esta inteligencia que había suministrado Petrov ha sido confirmada también con posterioridad por los archivos del KGB que se sustrajeron de la Federación Rusa a lo largo de la década de 1990. Más que la innovación fue el espionaje
el motor del sector soviético de defensa. Por ejemplo, la tecnología espacial soviética dependía en gran medida de lo robado a la NASA. Sabemos porque un técnico reclutado por el KGB penetró en 1986 en bases de datos sensibles norteamericanas, en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en lo que podría ser el primer caso conocido de piratería online, y en 1979 más de la mitad de los proyectos soviéticos en curso en los sectores industrial y de defensa se basaban en tecnología obtenida en Occidente. En 1980 el VPK ordenó 3.617 tareas de adquisición, entre comillas, distintas, con el fin de obtener información específica de Occidente, de las que 1.085 se completaron en el plazo de un año. Ese es el volumen de robo de propiedad intelectual que lograron llevar a cabo en 12 meses. Es una cosa bastante increíble de ver. Y en términos de secretos científicos y técnicos robados, Estados Unidos fue un objetivo soviético más productivo que todo el resto del mundo juntos. Según estimaciones del Pentágono, el 70% de los sistemas de armamento del Pacto de Varsovia dependían de tecnologías occidentales. El jefe de la inteligencia exterior de Alemania Oriental, es decir, de la Stasi, Markus Wolf, afirmaría más tarde que una empresa de tecnología informática de Alemania Oriental, Robotron, dependía de tal manera de secretos comerciales occidentales robados que en realidad era una filial no oficial de IBM. La inteligencia suministrada por Petrov contribuyó a evitar la pérdida de tecnología existente y futura en favor de la Unión Soviética. Disponiendo de esta información, la CIA se puso mano a la obra. En 1982, a principios de año, Bill Casey autorizó un plan presentado por un economista de la CIA, que era Gus Weiss, para sabotear las tecnologías que se sabía que tenía en su punto de mira y que robaba la línea X del KGB. Así que Richard Allen, el primer asesor de seguridad nacional de Reagan, pues llegó incluso a decir que lo que pusieron en marcha fue un plan brillante. Pusimos al alcance de los soviéticos tecnología defectuosa en general, mala tecnología informática, mala tecnología de perforación petrolífera, etcétera, etcétera, y dejamos que se atiborrasen, permitimos que robasen cosas que estaban encantados de conseguir. Es decir, que les pusieron el cebo para que pudieran robar todo lo que se les antojó, pero claro, de una manera deficiente. La CIA saboteó secciones de la cadena de valor que sabía que tenían los soviéticos en el punto de mira, por ejemplo, desde radares y herramientas mecánicas hasta semiconductores, y trabajando discretamente con las empresas norteamericanas, la CIA suministró chips informáticos a las Fuerzas Armadas de Moscú. Las plantas químicas y los equipos soviéticos quedaron comprometidos gracias a planes de malfuncionamiento cuidadosamente elaborados, al igual que incluso sus turbinas de última generación. Y incluso el transbordador espacial soviético se valió de un diseño rechazado por la NASA, lo que acabó retrasando obviamente el proyecto, como era de esperar. Cuando se presentó el transbordador espacial soviético Buran, pues parecía un clon del transbordador espacial estadounidense. Según una estimación norteamericana, a finales de la década de 1970, alrededor de un tercio de todos los delegados soviéticos en visitas oficiales a plantas comerciales e industriales en Estados Unidos, incluidas las empresas de la lista Fortune 500, eran en realidad oficiales de inteligencia soviéticos encubiertos. En cierta ocasión, el Departamento de Comercio descubrió una empresa ficticia creada por los soviéticos para hacerse con un modelo de ordenador sometido a restricciones de venta a la Unión Soviética y a países afines, y los oficiales norteamericanos interceptaron uno de los ordenadores que en aquel tiempo pues ocupaban un buen espacio, pues como digo, interceptaron este ordenador que habían comprado y lo sustituyeron por sacos de arena y una nota que decía "jodeos". Pero el mayor caballo de Troya creado por la CIA fue una bomba de relojería informática para un gaseoducto de gas natural que quería construir el Kremlin entre Siberia y Europa del Este, porque a los gobiernos de Europa les preocupaba que ese gasoducto permitiese a Moscú tomar como rehenes a estados extranjeros necesitados de suministro de energía, una estrategia que, por cierto, Putin continúa llevando a cabo hoy en día contra Occidente, y los ingenieros soviéticos necesitaban ordenadores para controlar las válvulas de presión del gasoducto y buscaron un software en el mercado libre occidental. El gobierno norteamericano rechazó, por supuesto, la petición
y prohibió a todas sus empresas que vendieran cualquier tipo de software relacionado, pero indicaron amable y sutilmente a los ingenieros soviéticos que había cierta empresa canadiense que podría proporcionarles lo que Moscú estaba buscando. Los soviéticos mordieron el anzuelo y enviaron a un oficial de la línea X a robar el software. Funcionó bien durante unos meses, pero en junio de 1982 empezó a ir mal y acabó provocando una explosión de 3 kilotones en el gaseoducto. Las reparaciones costaron al Kremlin decenas de millones de rublos y ya por esa época, en la década de 1980, era algo que el maltrecho régimen comunista difícilmente podía permitirse, con lo cual le hicieron un roto muy grande. La calidad de los secretos científicos y tecnológicos proporcionados por Petrov lo convirtieron en un importante agente occidental de la Guerra Fría. Como muchos otros espías, Petrov no fue un individuo perfecto, eso ya lo vimos en el programa de los espías que hicimos a principios de este año, y su carrera como espía francés tuvo un final desastroso en 1982 en circunstancias que aún siguen siendo turbias. Sus superiores franceses sabían que tenía un temperamento violento, pero calibraron mal hasta qué punto. Un día se ensarzó en una discusión con su novia en un coche aparcado en una calle de Moscú, y cuando se acercó un policía que pasaba por allí, pues Petrov, temiendo que lo hubiesen descubierto, apuñaló tanto al policía como a su novia y logró matar al policía. Una vez en prisión se jactó de estar involucrado en algo grande, entre comillas, lo que no tardó en llamar la atención del KGB, y tras un duro interrogatorio confesó y fue condenado por traición. En 1985, poco antes de su ejecución, dijo que lo único que lamentaba era no haber podido infligir más daño al gobierno soviético. En fin, esto es un pequeño episodio de esa guerra de espionaje que tuvieron las dos grandes potencias de la Guerra Fría, en este caso en la dimensión tecnológica y en ese mundo de robos de propiedad intelectual y de adquisición de tecnología por medios un poco turbios, que también se prestaba obviamente al contraataque y a que todo lo robado pues acabase siendo un fiasco. Así que bueno, con esto pues me despido, que tengáis un feliz programa 300, que lo paséis muy bien, nos seguiremos viendo en la onda y siempre por supuesto desde el recuerdo a David. Un abrazo fuerte para todos.